Kebdelcis Producción presenta El Apocalipsis de Abraham. Autor desconocido. Este audiolibro te es traído por Kebdelcis Production. Ten la mente abierta. La verdad os hará libres. Suscríbete, dale me gusta y comenta y comparte los libros prohibidos de la Biblia. Mensaje urgente. Nuestro otro canal fue eliminado. Hay personas y grupos que odian que enseñemos la verdad. En fin, seguiremos en este nuevo canal subiendo material que no le gusta al sistema woke. Libro del Apocalipsis de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Reu, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared. Abraham y los falsos ídolos. Cierto día, puliendo yo los ídolos de mi padre Taré y los ídolos de mi hermano Nacor, me pregunté cuál de ellos era en verdad un Dios poderoso. Yo, Abraham, en el momento de ejercer mi oficio, cuando terminé los oficios de culto de mi padre Taré a sus dioses de madera y de piedra, de oro y de plata, de bronce y de hierro, habiendo entrado en su templo para el oficio, encontré que el ídolo de piedra llamado Marumat había caído boca abajo a los pies del ídolo de hierro Nacón. Y sucedió que cuando lo vi, se turbó mi corazón. Meditaba en mi espíritu que yo, Abraham, no podía por mí mismo restituirlo a su lugar, dado que era una gran mole de piedra. 5 fui a avisar a mi padre que entró conmigo, y a duras penas lo levantamos para restituirlo a su lugar. Y a pesar de que lo sujetaba por la cabeza, ésta se le cayó. Cuando mi padre vio que a Marumat se le había caído la cabeza, me dijo: «Abraham», respondí. «Heme aquí», me dijo. «Tráeme de casa un destral pequeño». Y se lo traje de casa. De otra piedra talló otro Marumat sin cabeza. Le puso encima la cabeza desprendida y destruyó lo que quedaba del anterior Marumat. Fabricó Taré otros 5 ídolos y me los dio. Me ordenó venderlos por las afueras, en el camino de la ciudad. Ensillé el asno de mi padre y los coloqué encima. Salí al camino real a venderlos, y he aquí que unos comerciantes de Fandana de Siria, que iban hacia Egipto para comprar tintura escarlata del Nilo, se acercaron con sus camellos. Les pregunté, me respondieron, y entablé conversación con ellos. Uno de sus camellos relinchó. El asno se espantó, echó a correr y dejó caer los ídolos. 3 de estos se rompieron y quedaron 2. Cuando los sirios vieron que yo tenía ídolos, me dijeron: «¿Por qué no nos has dicho que tenías ídolos? Los habríamos comprado antes de que el asno hubiera oído la voz del camello y no habrías tenido quebranto. Danos al menos los ídolos que quedan y te daremos un precio digno». Reflexioné en mi corazón y me dieron el precio de los ídolos rotos, por los ídolos restantes, pues me afligía en mi corazón por cómo llevaría el producto de la venta a mi padre. Arrojé los 3 ídolos rotos al río Gur, que estaba en ese lugar. Se hundieron en lo profundo y no quedó rastro de ellos. Al marchar entonces por el camino, se conturbó mi corazón y mi pensamiento iba errático en mí. 2. Dije en mi corazón: «He aquí que Marumat cayó, y no podía ponerse en pie en su templo, ni yo por mí mismo pude moverlo hasta que llegó mi padre y ambos lo levantamos. Y sin que pudiéramos evitarlo, se le cayó la cabeza». 3. Mi padre la colocó sobre la piedra de otro ídolo que había hecho sin cabeza. 4. Y los restantes 5 ídolos que se rompieron al caer del asno no pudieron salvarse ellos mismos ni hacer daño al asno, a pesar de que los había roto, ni sus restos salieron del río. 5. Y me dije también en mi corazón: «Si es así, ¿cómo podrá Marumat, el dios de mi padre que tiene la cabeza de piedra y está hecho de otra piedra diferente, salvar a un hombre, o escuchar su oración y retribuirla?» 4:1. Reflexionando así, llegué a casa de mi padre y abrevé al asno y le puse heno. 2. Saqué el dinero y se lo di en mano a mi padre Taré. 3. Lo vio, se puso contento y dijo: «Bendito seas, Abraham, por mi Dios, pues trajiste el precio de los
ídolos, de suerte que mi trabajo no fue en vano. 4 respondiendo le dije: escucha, oh Padre Taré, benditos más bien serán los dioses por ti, pues tú eres un Dios para ellos, ya que los creaste, dado que su bendición es un desastre y su poder es vano. 5 Si no se ayudaron a sí mismos, ¿cómo te ayudarán o me bendecirán? 6 Yo he sido bueno para ti en este asunto, pues con mi ingenio te traje el dinero de los ídolos rotos. 7 Cuando oyó mi discurso, se encolerizó con furia contra mí, pues dije palabras duras contra su Dios. 5:1 Me percaté de la furia de mi padre y salí fuera. 2 Luego, cuando hube salido fuera, me llamó diciendo: Abraham. Dije: heme aquí. 3 Dijo: recoge y reúne las astillas de la madera con la que fabriqué un ídolo de madera de abeto antes de que tú hubieras llegado. Prepárame comida para el almuerzo. Y ocurrió que mientras reunía las astillas de madera, encontré entre ellas un pequeño ídolo que se hallaba en el montón a mi izquierda. Estaba escrito en su frente: Dios Barisat. 5 No conté a mi padre que había encontrado al dios Barisat de madera entre los leños. 6 Y coloqué las astillas en el fuego para preparar la comida a mi padre. 7 Saliendo afuera para preguntar sobre la comida, arrimé a Barisat junto al fuego que se avivaba, diciéndole en tono conminatorio: Barisat, vigila para que no se apague el fuego hasta que yo regrese. Si se apagare, sóplale para que prenda. 8 Salí y tomé consejo. Al regresar, encontré que Barisat había caído. Cuán largo era. Sus pies estaban rodeados por el fuego y terriblemente quemados. 9 Partiéndome de risa, dije: en verdad, Barisat, sabes avivar el fuego y guisar la comida. 10 Y sucedió que mientras hablaba, yo en mi intelecto se consumió por el fuego poco a poco y quedó hecho ceniza. 11 Llevé la comida a mi padre y la comió, le di vino y leche, y bebió. Quedó saciado y bendijo a Marumat, su dios. Le dije: Padre Taré, no bendigas a Marumat, tu dios, ni le alabes, bendice mejor a Barisat, tu dios, pues por amor a ti se lanzó al fuego para cocer tu alimento. Me dijo: ¿dónde está ahora? Se ha hecho ceniza por el ardor del fuego y se ha reducido a polvo. 14 Dijo: grande es la virtud de Barisat. Haré otro hoy y mañana preparará mi alimento. Crítica a los dioses falsos. 6:1 Yo, Abraham, cuando oí tales palabras de mi padre, me eché a reír en mi fuero interno, pero gemí en el dolor y en la cólera de mi alma. 2 Dije: ¿cómo pues puede ser auxiliador de mi padre lo creado por él? ¿Unos ídolos fabricados? ¿O su cuerpo se habrá sometido a su alma, el alma a su espíritu y el espíritu a la insensatez y a la ignorancia? 3 Dije: conviene soportar el mal solo una vez. Dirigiré mi intelecto hacia la pureza y expondré ante él con claridad mis pensamientos. Respondiendo dije: Padre Taré, si alabas a cualquier ídolo de estos, desvarías en tus pensamientos. 5 He aquí que los ídolos de mi hermano Nacor, que se alzan en un templo santo, son más dignos de veneración que los tuyos. He aquí que Suke, el dios de mi hermano Nacor, es más digno de veneración que Marumat, tu dios, pues está hecho de oro, que es más apreciado por los hombres, y si se deteriora por los años, se puede recomponer. En cambio, Marumat, si se altera o se rompe, no se renovará, porque es una piedra. 8 ¿Y qué decir del dios Joabón que se alza junto con Suke? 9 El propio Barisat se quemó con el fuego, se convirtió en ceniza y ya no hay nada de él. 10 Y tú dices: hoy haré otro y mañana preparará mi comida. Pereció en la perdición. 1 Por tanto digo, el fuego es más digno de veneración que las imágenes, pues las cosas que no están supeditadas a nada, se supeditan a él, que se mofa de todo lo que perece sin dificultad en su ardor. Sin embargo, a este no llamaré Dios, pues está subordinado a las aguas. 2 Así pues, más dignas de veneración son las aguas, pues vencen al fuego y nutren la tierra. Sin embargo,
A estas tampoco llamaré Dios, pues al infiltrarse por la tierra se someten a esta. Así pues, más digna de veneración llamaré a la tierra, pues vence a la esencia y la abundancia de las aguas. Sin embargo, tampoco la llamaré Dios, pues es resecada por el sol y está destinada al uso del hombre. Más que a la tierra llamaré digno de veneración al sol, pues con sus rayos ilumina el universo y las diferentes atmósferas. Pero ni siquiera a este le consideraré como Dios, pues su curso es oscurecido, y por la noche o las nubes. 5. Por lo mismo, tampoco invocaré como Dios ni a la luna ni a las estrellas, pues también ellas en su tiempo la noche oscurecen su luz. 6. Oye, Taré, Padre mío, buscaré ante ti al Dios creador de todo, no a ídolos inventados por nosotros. 7. ¿Quién es o cuál de ellos es el que empurpuró los cielos, el que doró el sol, el que iluminó la luna y con ella las estrellas, el que secó la tierra en medio de aguas abundantes, y el que a ti mismo te dio el don de la palabra, que se manifieste a nosotros Dios por sí mismo? Teofanía a Abraham. 8:1. Y ocurrió que mientras yo hablaba así a Taré, mi padre, en el patio de su casa, la voz del Todopoderoso cayó del cielo en un torrente de fuego, diciendo y llamando: Abraham, Abraham. Dije: heme aquí. Dijo: al Dios de dioses y al Creador buscas tú en el fondo de tu corazón. Yo soy. 3. Apártate de tu padre Taré y sal de su casa para que no seas muerto por los pecados de la casa de tu padre. Y ocurrió que en cuanto salí y apenas conseguí traspasar el zaguán del patio, llegó una voz de trueno y ardió mi padre y su casa y todo lo que había en su casa, hasta 40 codos bajo tierra. Entonces vino una voz diciéndome 2 veces: ¡Abraham! ¡Abraham! Dije: heme aquí. Dijo: he aquí que soy yo, no temas, pues yo soy el Dios Todopoderoso, anterior al mundo, el que en un principio creó el mundo visible. 3. Yo soy un escudo y auxiliador para ti. 4. Ve y toma para mí una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y una paloma. Ofréceme un sacrificio puro, y en esta ofrenda te mostraré los siglos y te revelaré lo oculto. Presenciarás grandes cosas que no has visto, pues tú quisiste buscarme, y yo te he llamado mi amigo. Entre tanto, guárdate para mí de todo alimento cocinado, de las bebidas alcohólicas y de la unción con aceite durante 40 días. Entonces me ofrecerás la ofrenda que te he ordenado en un lugar que te mostraré sobre una montaña elevada, y te mostraré los siglos que han sido fundados, confirmados, creados y renovados por mi palabra. Y te revelaré las cosas que sucederán en ellos sobre la comisión del mal y de la justicia en el género humano. Envío de Jahuel. Y ocurrió que cuando oí la voz que clamaba tales palabras hacia mí, yo miraba a un lado y a otro, y he aquí que no había hálito humano, y mi espíritu se espantó. 2. Mi alma se escapó de mí, me quedé en piedra y caí a tierra, pues en mí ya no había fuerzas para tenerme en pie. 3. Estando todavía boca abajo, oí la voz del santo que decía: ve, Jahuel, y por medio de mi nombre inefable, santifícame a este hombre y dale fuerzas contra su terror. 4. Y el ángel al cual había enviado vino a mí en aspecto humano, me tomó por la mano derecha y me puso sobre mis pies. 5. Me dijo: álzate, Abraham, amigo de Dios, quien te ama, que no te domine el temor humano, pues he sido enviado a ti para fortalecerte y bendecirte en nombre del Dios que te ama, el Creador de los cielos y la tierra. Mantente firme y apresúrate hacia Él. 6. Yo soy Jahuel, así llamado por aquel que agita lo que está conmigo en el 7º espacio sobre el firmamento, una virtud por mediación del nombre inefable que está en mí. 7. Yo he sido destinado por su voluntad para calmar las disensiones de las criaturas querúbicas unos con otros y enseñar a los que le llevan el cántico de la 7ª hora de la noche humana. 8. Yo he sido creado para guardar los leviatanes, pues por mí se somete el ataque y la amenaza de toda clase de reptil.
9 Yo he sido encargado de destruir el infierno y reducir a polvo a los que adoran a los ídolos. Yo he sido encargado de quemar la casa de tu padre junto con él, pues rendía culto a los ídolos. Yo he sido enviado ahora para bendecirte a ti y a la tierra, que ha sido preparada para ti por el Eterno, invocado por ti, y por tu causa he emprendido el camino de la tierra. 12 Álzate, Abraham, ve con firmeza, alégrate mucho y regocíjate. Yo estoy contigo, pues una herencia perdurable ha sido preparada por el Eterno para ti. 13 Ve y cumple el sacrificio prescrito, pues yo he sido designado para estar contigo, y con la estirpe destinada a nacer de ti. 14 Y junto conmigo te bendice Miguel hasta la consumación de los siglos. Mantente firme y ve. 11:1 Una vez que me hube levantado, vi a quien había tomado mi diestra y me había puesto en pie. 2 El aspecto de su cuerpo era como el zafiro y la apariencia de su rostro como crisolita. Los cabellos de su cabeza como nieve y la diadema sobre su cabeza como la visión del arco iris. Sus vestiduras eran de púrpura y en su diestra había un caduceo de oro. Me dijo: Abraham. Dije: He aquí tu siervo. Dijo: Que mi vista no te amedrente y que mi voz no conturbe tu alma. Ven conmigo e iré contigo en forma visible hasta el sacrificio y de forma invisible hasta la consumación de los siglos. Mantente firme y ve. Sacrificio de Abraham al Dios verdadero. 12:1 Y marchamos los dos solos durante 40 días y 40 noches. 2 No comí pan ni bebí agua, pues mi alimento era la visión del ángel que estaba conmigo y la conversación que mantenía conmigo era mi bebida. 3 Llegué a las montañas gloriosas y divinas de Horeb. 4 Dije al ángel: Oh, cantor del Eterno, he aquí que no hay ninguna víctima conmigo, ni divisé en la montaña ningún altar. ¿Cómo llevaré a cabo el sacrificio? Dijo: Vuélvete. Me volví y he aquí que venían detrás de nosotros todas las víctimas prescritas: un ternero, una cabra, una oveja, una tórtola y una paloma. 6 Me dijo el ángel: Abraham. Dije: Heme aquí. Me dijo: Degüella a todos estos y pártelos en canal poniendo una mitad frente a la otra. 7 Pero no dividas las aves y da los trozos a los hombres, que yo te mostraré que estarán junto a ti, pues ellos son el altar en la montaña para ofrecer el sacrificio al Eterno. 8 La tórtola y la paloma me las darás, y yo me elevaré sobre las alas de las aves para mostrarte lo que hay en el cielo y en la tierra, en el mar y en los abismos, en los Teitzintu, Avernos y en el jardín del Edén, en sus ríos y en la plenitud del universo. Verás su circunferencia en su totalidad. Aparición de Azazel. El 13:1 Llevé a cabo todo según el mandato del ángel y di a los ángeles: Venidos a nosotros los animales despedazados. Y el ángel tomó las aves. Esperé a la ofrenda vespertina. Descendió un ave impura sobre los cuerpos y la espanté. 3 Me habló el ave impura y dijo: ¿Qué haces, Abraham, en las sagradas alturas en donde ni se come ni se bebe, ni hay en ellas alimento humano? Sin embargo, todos estos pedazos serán dados al fuego por ellos y te quemarán. 4 Abandona al hombre que está contigo y huye, pues si subes a las alturas te aniquilarán. 5 Y aconteció que cuando vi al ave que hablaba, dije al ángel: ¿Qué es esto, mi señor? 6 Dijo: Es la impiedad, es Azazel. Y le dijo: Baldón para ti, Azazel, pues la porción de Abraham está en los cielos. En cambio la tuya en la tierra, pues tú la elegiste y la preferiste como tu morada impura. 7 Por eso te dará el Todopoderoso soberano, eterno, la población sobre la tierra. 8 A través de ti se manifiesta el malvado espíritu engañador, y a través de ti sobrevienen la cólera y las desgracias sobre los hombres impíos. 9 Pues no permitió el Eterno omnipotente que los cuerpos de los justos estuvieran en tus manos, a fin de que se confirmara para ellos la vida justa y la destrucción de la impiedad. Escucha, oh consejero, vete abochornado de mi presencia, pues no se te ha concedido tentar a todos los justos. Aléjate de este
Hombre, no puedes seducirlo, pues es tu enemigo y de todos los que van detrás de ti y aprueban lo que tú quieres. 12. He aquí que la vestidura que antiguamente era tuya en los cielos ha sido reservada para él, y la corruptibilidad que estaba sobre él ha pasado a ti. 14:1. Díjome el ángel: ¡Abraham! Dije: he aquí tu siervo. Dijo: has de saber que te ha elegido el Eterno, aquel a quien amas. Mantente firme y cumple este mandato como te ordeno contra aquel que escarnece la justicia, pues yo no puedo increpar a aquel que dispersa por la tierra los secretos celestes y se ha confabulado contra el Todopoderoso. Dile que seas las brasas del horno de la tierra. Vete a Sacel, a lo más inaccesible de la tierra. 4. Pues tu heredad está sobre los que están contigo, con los hombres que han nacido con las estrellas y las nubes, de los cuales tú eres su legado, y son para ti tu razón de ser. Tu enemiga es la justicia. Por eso, desaparece de mi vista a causa de tu propia perdición. Le dije las palabras que me había aprendido. Dijo: ¡Abraham! Dije: he aquí tu siervo. Me dijo el ángel: no le respondas. Se dirigió a mí por segunda vez. Dijo el ángel: ahora más que nunca, si se dirige a ti, no le respondas, para que no afluya hacia ti su poder, pues Dios le ha dado potestad sobre los que le responden. Cumplí el mandato del ángel, y cada vez que se dirigió a mí para que descendiera, no le respondí. Viaje celeste. Habiéndose puesto el sol, se hizo un humo como de horno, y desde la cúspide del horno humeante ascendieron los ángeles que tenían las víctimas despedazadas. 2. El ángel me tomó por la mano derecha y me sentó en el ala derecha de la paloma, y él se sentó en el ala izquierda de la tórtola, que no habían sido degolladas ni despedazadas. 3. Me transportó al límite de la llama de fuego. 4. Nos elevamos como empujados por muchos vientos al cielo, sustentados en la inmensidad, y vi en el aire, sobre las alturas a las que nos habíamos elevado, una gran luz que no es posible describir. 5. He aquí que en esta luz estaba el fuego, ardiente de una multitud, una gran multitud de apariencia varonil. Todos ellos cambiantes por el aspecto y la figura, fluyendo y transfigurándose, prosternándose y clamando con una voz cuyas palabras yo no sabía. Dije al ángel: ¿cómo me has transportado aquí? Pues ahora ya no puedo ver, dado que me he debilitado y mi espíritu se marcha de mí. Me dijo: permanece conmigo y no temas. 3. Aquel al que verás viniendo directamente hacia nosotros dos en una gran voz de santidad, ese es el que te ama, el Eterno. Pero a él en persona no lo verás. Que no se debilite tu espíritu, pues yo estoy contigo confortándote. Liturgia celestial, los nombres de Dios. Estaba aún hablando el ángel cuando he aquí un fuego que avanzaba hacia nosotros en derredor. 2. Había una voz en el fuego como la voz de muchas aguas, como la voz del mar en su agitación. El ángel se inclinó conmigo y la adoró. 4. Quise postrarme en tierra, pero el lugar de la altura en el que los dos estábamos tan pronto se elevaba hacia lo alto como caía hacia abajo. 5. Dijo: inclínate solamente, Abraham, y entona el cántico que te he enseñado, pues no había tierra en la que postrarse. 6. Solo me incliné y entoné el cántico que me había enseñado. 7. Dijo el ángel: recita sin parar. Recité y él recitaba también el cántico. 8. Eterno, fuerte, santo, él, Dios monocrátor, autofio, incorruptible, intachable, agénito, inmaculado, inmortal, autotelés, autofoto, amétor, apator, agénito, altísimo, ígneo, filántropo, generoso, dadivoso, lleno de ardor por mí, paciente, graciable Elí, es decir, mi Dios, eterno, poderoso, santo Sabaoth, gloriosísimo él, Jaoel. Tú eres aquel al que ama mi alma, protector, eterno, pirargo. Brontófono será un ope polioftalmo, el que recibes las oraciones de los que te honran y te desentiendes de las oraciones de los que te importunan con la impertinencia de sus recriminaciones.
oh libertador de los que están mezclados entre los impíos e injustos, en el siglo corrupto del universo, que renuevas el siglo de los justos. 15 Tú, luz que brillas antes de la luz matutina sobre tu creación. Desde tu rostro viene el día sobre la tierra, y en tus moradas celestes no hace falta otra luz que el resplandor inefable de las luces de tu rostro. Acepta mi oración así como el sacrificio que tú mismo has realizado, por medio de mí, el que te busca. Recíbeme favorablemente, muéstrame e instrúyeme y anuncia a tu servidor lo que me prometiste. Visión de otros seres angélicos. Mientras estaba entonando el cántico, la boca del fuego que estaba en la extensión se elevaba cada vez más alto, y oí una voz como una tempestad marina y no cesaba por la plétora de fuego. 2. En tanto que el fuego se elevó, borboritando en lo más alto, vi debajo del fuego un trono, y Neo y A, seres polioftalmos a su alrededor, que entonaban un cántico. Bajo el trono vi 4 criaturas de fuego que cantaban. Su aspecto era el mismo. Cada una de ellas tenía 4 rostros. Tal era el aspecto de sus rostros: de león, de hombre, de toro y de águila. 4 cabezas, y cada criatura con 6 alas. Un par le salía de sus hombros, un par de sus costados y un par de su cintura, cubriendo sus rostros con las alas que salían de sus hombros, en tanto que con las alas de su cintura revestían sus piernas y extendían sus alas centrales volando libremente. Cuando concluían el cántico, se miraban los unos a los otros y unos a otros se lanzaban miradas desafiantes. 8. Y ocurrió que cuando el ángel que estaba conmigo les vio cómo se desafiaban, me dejó, fue corriendo hacia ellos, y a cada una de las criaturas le desvió el rostro del rostro que tenía enfrente, para que no vieran delante de sí los rostros desafiantes, y les enseñó el cántico de paz que tenía en sí. Estando yo solo, miré y vi detrás de las criaturas un carro de ruedas de fuego. Cada rueda estaba llena de ojos por doquier, y en lo alto de las ruedas estaba el trono que yo ya había visto. Este estaba cubierto de fuego, y el fuego lo rodeaba por doquier. Y he aquí que una luz inefable envolvía a una multitud de fuego, y oí sus santas voces como la voz de un solo hombre. Me llegó la voz desde el medio del fuego diciendo: Abraham, Abraham. Dije: heme aquí, dijo. Contempla las extensiones que están bajo el espacio sobre el que estás situado, y mira cómo no hay sobre ellas ningún otro excepto aquel al que buscaste o aquel que te ama. Mientras la voz estaba hablando, he aquí que se abrieron las extensiones del cielo que estaba debajo de mí. 4. Vi en el 7º firmamento, sobre el que me encontraba, un fuego propagado, una luz y un rocío, una multitud de ángeles y la virtud de gloria invisible de las criaturas que habían visto en lo alto. Allí no vi a nadie más. 5. Miré al 6º espacio desde la altura en la que me encontraba, y vi ahí una multitud incorpórea de ángeles espirituales que cumplían las órdenes de los ángeles de fuego, situados en el 8º firmamento, en cuyas alturas estaba yo de pie. He aquí que no había en aquel espacio otras virtudes, con otras formas, excepto los ángeles espirituales. La virtud que había visto en el 7º firmamento ordenó al 6º firmamento que se quitara, y vi ahí, en el 5º firmamento, las virtudes estelares, los mandamientos que les había sido ordenado cumplir, y los elementos terrenales que los obedecían. Diálogo con Dios. La promesa, me dijo el fuerte anterior a los siglos. Abraham. Dije: heme aquí. Dijo: contempla desde arriba las estrellas que están debajo de ti. Cuéntalas y di su número. Dije: ¿cuándo podría? Pues yo solo soy un hombre. Me dijo: haré de tu descendencia una nación de pueblos como el número de las estrellas y su potencia, un pueblo apartado para mí en mi lance. Con Azazel. Dije: eterno fuerte, que tu siervo hable ante ti, y que tu cólera no se desencadene contra tu elegido.
6. He aquí que antes de que me hubieras elevado hasta aquí, Azazel me vilipendió. Como ahora, no estando él ante ti, llegaste a un acuerdo con él. Visión general de la creación. 21:1 me dijo: mira ahora la extensión que hay debajo de tus pies y sé consciente de la creación prefigurada desde lo más antiguo. 2. En esa extensión está la creación y lo que hay en ella y el siglo preparado para después de ella. Miré la extensión que estaba bajo mis pies y vi la representación del cielo y de lo que había en él. La tierra y sus frutos, sus criaturas movientes y animadas, la fuerza humana, la iniquidad y la justificación de sus almas y el origen de sus actos, el abismo y sus tormentos, los avernos y la condenación que hay en ellos. Vi allí el mar y sus islas, sus animales y sus peces, el leviatán y sus dominios, su guarida y sus grutas, el orbe que reposa sobre él, sus seísmos y la destrucción del mundo por su causa. Vi allí los ríos, sus crecidas y sus meandros. Vi allí el jardín del Edén y sus frutos, la fuente y el río que sale de ella, sus árboles y sus flores, y a los que obran con justicia. Y vi en él su alimento y su reposo. Vi allí una gran multitud de hombres, mujeres y niños, la mitad de ellos al lado derecho de la imagen y la otra mitad al lado izquierdo. Dije: Eterno fuerte, ¿qué es esta imagen de la creación? Me dijo: esta es mi voluntad hacia lo que está en el mundo, y fue agradable para mí. Entonces, una vez que les ordené con mi palabra, existieron. Y todas aquellas cosas que dispuse que fueran, previamente fueron, esbozadas en esta representación, y estuvieron ante mí antes de ser creadas tal como las viste. Dije: Señor fuerte y eterno, ¿quién es la multitud en esta imagen, a un lado y a otro? Me dijo: estos que están en el lado izquierdo son la multitud de pueblos que existían previamente y que después de ti estarán destinados, los unos al juicio y a la restauración, los otros a la venganza y a la condenación en el fin de los siglos. 6. Pero los que están en el lado derecho de la imagen son las gentes apartadas para mí, de las gentes que están con Azazel. Estos son los que destiné a nacer de ti y a llamarse mi pueblo. Mira aún en la imagen quién es el que sedujo a Eva y cuál es el fruto del árbol. Sabrás lo que será y aquello que sucederá a tu descendencia entre las gentes al fin de los días del siglo. Aquello que no puedas comprender, yo te lo explicaré, pues esto fue agradable para mí, y te diré lo que está guardado en mi corazón. Miré dentro de la imagen, y mis ojos corrieron hacia el lado del jardín del Edén, y vi allí a un varón muy grande de talla y tremendo de corpulencia, de un aspecto incomparable, que se abrazaba con una mujer que se asemejaba al varón en aspecto y talla. Estaban de pie bajo uno de los árboles del Edén. El fruto de ese árbol tenía el aspecto de un racimo de uvas. 5. Debajo del árbol estaba de pie un ser con figura como de serpiente, pero que tenía brazos y piernas como un hombre, y alas. En sus hombros, 6 a la derecha y 6 a la izquierda. Sujetaba en la mano un racimo del árbol y embaucaba a los dos que vi abrazarse. Dije: ¿quiénes son los dos que se abrazan? ¿Quién es el que está entre ellos? ¿Y qué es el fruto que comen? Oh fuerte eterno. Dijo: este es la condición humana, este es Adán. Esta es su obsesión en la tierra, esta es Eva, y lo que está entre ellos dos es la impiedad de su iniciativa hacia la perdición. Es el propio Azazel. Dije: eterno fuerte, ¿por qué otorgaste a este semejante poder de destruir al género humano en sus acciones sobre la tierra? Me dijo: oye, Abraham, es porque desean lo malo, y puesto que aborrezco a los que lo practican, le di poder sobre ellos de modo que fuera amado por estos. 11. Respondí y dije: eterno fuerte, ¿por qué se te antojó hacer que lo malo fuera deseado en el corazón de los hombres? Pues te enojas contra lo querido, por ti, contra el que hace lo perjudicial en tu mundo. 24:1 me dijo:
Sí, está cerca para las naciones por tu causa y por causa de las gentes de tu raza que después de ti han sido puestas aparte, pues verás en la imagen las penalidades que pesan sobre ellos. Te diré lo que ocurrirá y cómo ocurrirá en los últimos días. Mira ahora todo lo que hay en la imagen. Miré y vi allí ante mí lo que había sido en la creación. Vi a Adán y a Eva que estaba con él y al enemigo malo, a Caín que se había pervertido por causa del enemigo y a Abel asesinado y el homicidio perpetrado contra él por el perverso. Vi el adulterio y a aquellos que lo desean, su vileza y el ardor de quienes lo practican, y el fuego de su corrupción en las regiones inferiores de la tierra. Vi allí el latrocinio y a los que se dedican a él y el designio de su retribución. Vi hombres desnudos frente a frente y su vergüenza, el perjuicio que se causaban unos a otros y su retribución. Vi allí la concupiscencia y en sus manos el principio de toda iniquidad. Imagen del templo futuro. Vi allí la imagen del ídolo celoso, semejante a la imagen tallada en madera que hacía mi padre, y su cuerpo era de cobre brillante. Ante él había un hombre que lo adoraba, y enfrente de él un altar, y sobre él infantes degollados de cara al ídolo. Le dije, ¿qué es este ídolo? ¿Qué es este altar? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quién es el sacrificador? ¿Qué es el templo tan hermoso que veo, el arte y la belleza de tu gloria que está bajo tu trono? Dijo, oye, Abraham, este templo, altar y belleza que has visto es mi concepto de la sacralidad de mi nombre glorioso. En este templo se ubicará toda oración humana y el advenimiento de todo monarca y profeta, y cualquier sacrificio que ordenare ofrecerme entre mi pueblo, que surgirá de tu raza. 6. Pero el ídolo que has visto es mi ira contra aquellos que me encolerizarán y que procederán del pueblo que surgirá de ti. El hombre que viste sacrificando es el que me encoleriza. El sacrificio es el martirio de los que son mi testimonio del juicio final. Desde el principio de la creación dije, oh Eterno fuerte, ¿por qué has establecido que esto sea así? Revoca, pues, esta decisión. Me dijo, oye, Abraham, comprende lo que te voy a decir y contesta a lo que te voy a preguntar. ¿Por qué tu padre Taré no escuchó tu voz, sino abandonó la idolatría demoníaca hasta que pereció, y con él toda su casa? Dije, oh Eterno fuerte, es enteramente porque no le dio la gana escucharme, ni yo le seguí en sus acciones. Dijo, escucha, Abraham, del mismo modo que el parecer de tu padre estaba en él, y tu parecer está en ti, así el parecer de mi voluntad está en mí y permanece dispuesto para los días venideros. No los conocerás antes ni verás con tus propios ojos las cosas que sucederán en ellos, pues son para tus descendientes. Mira la imagen, destrucción futura del templo de Jerusalén. Miré y vi, he aquí que la imagen se agitaba y desde la parte izquierda irrumpió una turba de paganos, lanzándose al pillaje de los que estaban en la parte derecha de la imagen, hombres, mujeres y niños. A unos los mataron y a otros los retuvieron junto a sí. He aquí que vi corriendo hacia ellos 4 generaciones. Prendieron fuego al templo y saquearon las cosas santas que había en él. Dije, oh Eterno fuerte, y he aquí que las multitudes de paganos se lanzan al pillaje de la gente que aceptaste que nacieran de mí. A unos los matan y a otros los fuerzan al exilio. Prendieron fuego al templo, saquean y destruyen las obras de arte que hay en él. Oh Eterno fuerte, si esto es así, ¿por qué ahora afligiste mi corazón y por qué será así? Me dijo, escucha, Abraham, todo lo que viste ocurrirá porque tus descendientes me irritarán a causa del ídolo que viste y del asesinato cometido en la imagen en el templo del celo. Todo lo que viste será así. Dije, oh Eterno fuerte, que pasen ahora las malas acciones cometidas en la impiedad, pero haz permanecer con más razón a los justos, que han cumplido los mandamientos. Pues tú puedes hacerlo, me dijo.
Se les aparecerá primero el tiempo de justicia bajo el aspecto de sus reyes que juzgarán con justicia a aquellos que antes creé de ellos, para gobernar sobre ellos. 8. De estos surgirán hombres que se ocuparán de ellos, como te he anunciado y como viste. Respondí y dije: oh poderoso, santificado por tu poder, sé misericordioso ante mi ruego. Por esto hazme saber y muéstrame, pues para eso me elevaste a tu altura. Por esto hazme saber a mí, tu favorito, lo que pregunto, si todo lo que vi les ocurrirá durante largo tiempo. Me mostró la multitud de sus gentes y me dijo: a causa de esto, por las 4 generaciones que has visto, se suscitará mi cólera por su parte, y en esas será la retribución de sus obras por mi parte. En la 4ª generación hay 100 años, y 1 hora del siglo también son 100 años, y pasará haciendo el mal entre los paganos. Dije: oh eterno fuerte, ¿por cuánto tiempo es 1 hora del siglo? Dijo: establecí 12 años de este siglo impío para dominar sobre los paganos y sobre tu descendencia, y será como viste hasta el final del tiempo. Calcula, entérate y mira la imagen visión del Cristo futuro. Miré y vi a un hombre saliendo de la parte izquierda, la de los paganos. Salieron hombres, mujeres y niños desde la parte de los paganos en turbas numerosas y lo adoraron. Seguí mirando y salieron los que estaban en la parte derecha. Unos afrentaban a ese hombre, otros lo golpeaban y otros lo adoraban. Vi que estos incluso lo adoraban, y acudió a Azazel y lo adoró. Habiendo besado su rostro, se volvió y permaneció detrás de él. Dije: oh eterno fuerte, ¿quién es el hombre afrentado, golpeado, pero también adorado por los paganos junto con Azazel? Respondió y dijo: oye, Abraham, el hombre al que has visto afrentado y golpeado, pero también adorado, es el alivio ante los paganos durante los últimos días, en la hora 12ª de este siglo impío, para la gente que procederá de ti. 8. En el año 12º de mi siglo final, estableceré a este hombre que procede de tu descendencia y al que has visto salir de entre mi gente. A este todos seguirán, pues se darán cuenta de que ha sido llamado por mí y cambiarán su opinión. 9. Esos que viste saliendo de la parte izquierda de la imagen y adorándolo son los muchos paganos que le seguirán, y los que viste de tu descendencia saliendo de la parte derecha, unos afrentándole y golpeándolo y otros adorándolo. Muchos de ellos se dejarán seducir por su causa. Esto pondrá a prueba a aquellos de tu descendencia que lo adoraron al final de la hora 12ª en el colofón del siglo impío. Juicio final. Retribución de los justos. Antes incluso de que empiece a crecer el siglo justo, vendrá mi juicio sobre los paganos inicuos, por parte del pueblo de tu descendencia, escogido por mí. En esos días haré venir sobre toda criatura terrestre 10 plagas, por medio de la desgracia, la enfermedad y el gemido de dolor de sus almas. 14. Todo esto haré venir sobre las generaciones de hombres que están en la imagen, a causa de la cólera y de la corrupción de su naturaleza con las que me irritan. Entonces serán restablecidos los hombres justos de tu descendencia, en número dispuesto por mí, encaminándose a la gloria de mi nombre, hacia el lugar previamente preparado para ellos, el cual viste vacío en la imagen. Los que vivan serán fortificados con los sacrificios y los dones de la justicia y la verdad en el siglo justo. En mí se regocijarán siempre, destruirán a los que los destruyeron y ultrajarán a los que los ultrajaron con la calumnia. Los que les escupieron en el rostro serán condenados por mí. Entonces me verán regocijarme los que se regocijan con mi gente y acogen a los que se vuelven hacia mí con arrepentimiento. Contempla, Abraham, todo lo que has visto, oye todo lo que has oído y conoce todo lo que has conocido. Ve hacia tu destino y yo estoy contigo por siempre jamás. Vuelta a la tierra. 31. Y mientras él estaba aún hablando, me encontré de nuevo sobre la tierra y dije: oh eterno fuerte,
Ya no estoy en la gloria en la que estaba, en lo alto y todo lo que mi alma deseaba comprender en mi corazón. Yo todavía no lo he comprendido. Dios me dijo: te revelaré lo que desea tu corazón, pues has querido ver las 10 plagas que he preparado y dispuesto contra los paganos, para después del vencimiento de la 12ª hora sobre la tierra. 3. Escucha todo lo que te manifestaré. Será así. La primera plaga será la aflicción por la mucha miseria. La segunda, el incendio de las ciudades. La tercera, la muerte del ganado por la peste. La cuarta, la hambruna de la población. La quinta, el exterminio de sus soberanos por la destrucción, del terremoto y de la espada. La sexta, la sobreabundancia de granizo y de la nieve. La séptima, el que las fieras salvajes sean su tumba. La octava, que el hambre y la peste se alternen en su destrucción. La novena plaga será el castigo de la espada y la huida en la angustia. La 10ª, el trueno, los lamentos y los terremotos para la destrucción. Entonces haré sonar la trompeta desde los cielos y enviaré a mi elegido, que tiene en sí una medida de toda mi potencia. Él convocará a mi gente afrentada por los paganos. Yo quemaré con fuego a los que los han injuriado y han dominado sobre ellos en el siglo, y daré a los que me han cubierto de insultos al castigo del siglo futuro, pues a esos los destiné a ser pasto del fuego del infierno y al planeo ininterrumpido por el aire de los abismos subterráneos. La continuación de este capítulo, así como el capítulo siguiente, no figuran en el texto del Codex Silvestre, aunque sí en otros manuscritos. Estarán llenos de gusanos, pues verán en ellos la justicia del Creador, los que han elegido mi voluntad y han guardado mis mandamientos. Se regocijarán alegres por la perdición de los hombres que los habían abandonado. Los que habían ido en pos de los ídolos y en pos de sus crímenes se pudrirán en las entrañas del maligno gusano, Azazel, y serán quemados en la lengua de fuego de Azazel, pues yo esperé a que vinieran a mí, pero no quisieron, y glorificaron a un extraño. Se adhirieron al que no había sido elegido y abandonaron al soberano todopoderoso. Por esto Abraham, oye y ve, este 7º linaje tuyo irá contigo, y partirán hacia una tierra extranjera. Los esclavizarán y los maltratarán, como en una hora del siglo impío. Yo seré juez del pueblo, para el que serán esclavos. Dijo esto el Señor: has oído, Abraham, lo que te he anunciado, lo que sucederá a tu tribu en los últimos días. Habiendo oído Abraham las palabras de Dios, las recibió en su corazón. Fin. Hemos leído juntos el Apocalipsis de Abraham. Autor desconocido. Este audiolibro te es traído por Kev del Cis Producción. Gracias por llegar hasta aquí. Continuemos con la saga de los apócrifos. Que la magia de los libros jamás se pierda. Te deseamos siempre lo mejor.